Buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de teoría de la información y la codificación de este curso de temporada invierno 2022. Am, Les voy a mostrar, comentarles lo que ayer ya les había indicado en el grupo de WhatsApp. Eh, ya al primer capítulo, la primera unidad didáctica de introducción y marco conceptual, se le ha subido el video, así como también al a los ejemplos y ejercicios de esta unidad, ¿no? Ya se tienen los videos, se tiene el material. También comentarles que ya he publicado la práctica 1. Ya he publicado la práctica 1. Esta es la práctica. Están los ejercicios que deben resolverse, que lo pueden ir realizando. ¿De acuerdo? Tienen la rúbrica, que son los criterios con los cuales vamos a evaluar. Correctitud sobre 2 puntos. Si has resuelto correctamente todos los ejercicios, tiene 2 puntos. Si no has resuelto correctamente todos los ejercicios, tiene 1 punto. La cantidad, si has resuelto todos los ejercicios, 2 puntos. Si no has resuelto todos, 1 punto. Puntualidad, si he entregado puntualmente la práctica en los plazos establecidos, 1 punto. Y si no, 0. ¿Hasta cuándo se debe entregar la práctica? La práctica se debe entregar hasta el día martes 12 de julio a las 23:59. Como habíamos quedado, los martes vamos a dar nuestros exámenes, ¿no? Tenemos 3 exámenes como se han planificado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos eso. Y también he publicado los documentos de la unidad didáctica 2 que vamos a empezar a ver el día de hoy. Ok, entonces vamos a empezar a ver eso el día de hoy. Vamos a empezar con la segunda unidad didáctica, que es la estimación cuantitativa de la información. Cuando hablamos de la estimación cuantitativa de la información, es que nosotros queremos cuantificar la información que va de un emisor a un receptor, ¿no? Desde una fuente de información hasta un destino. Es más o menos la idea. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 5 cosas. La entropía, propiedades de la entropía, extensiones de una fuente de memoria nula, entropía condicional y sus propiedades, y extensiones de una fuente de Markov. Vamos a hablar de lo siguiente, vamos a decir, cuando hablamos de entropía y propiedades de la entropía, vamos a hacer ejercicios, es el día de hoy. Luego vamos a hablar de extensiones de una fuente de memoria nula. Cuando hablemos de la entropía, vamos a hablar de una entropía de una fuente de memoria nula, así que también vamos a hablar de la extensión de una fuente de memoria nula. ¿Qué quiere decir memoria nula? Quiere decir que no nos interesan los símbolos que han podido aparecer antes, ¿no es cierto? Sí, la información anterior es la que no nos interesa. En cambio, cuando hablemos de la entropía condicional y sus propiedades, así como también de una extensión de una fuente de Markov, cuando hablamos de fuentes con memoria o una fuente de Markov, quiere decir que nosotros vamos a considerar el, los símbolos que han aparecido anteriormente. Por eso es una fuente de Markov, ¿no? Tiene que ver la salida del símbolo con la salida del otro anterior, ¿no? Por eso también hablamos de una entropía condicional, ¿no? Que tiene que ver siempre con los anteriores. Entonces, ahí estamos hablando de fuentes que tienen memoria. Eso lo habíamos conversado el día de ayer y decíamos, cuando no tiene memoria o memoria nula, quiere decir que no interesa el símbolo anterior.
Nosotros vemos el símbolo que está sin importarnos el anterior. En ese caso, sus probabilidades son probabilidades comunes y corrientes, ¿no es cierto? La probabilidad de que salga A, de que salga B, de que salga C. Pero si hablamos de una fuente con memoria, eh, y hablaríamos en ese caso de una fuente de Markov, estamos hablando de la probabilidad de que salga un símbolo dado uno anterior, ¿no? Es tener memoria, no estamos diciendo va a salir este símbolo en función del anterior, del que ya sabemos que ha salido. Es básicamente lo que vamos a hacer en esta unidad didáctica. Entonces, como verán, hoy vamos a hablar de la entropía y de las propiedades de la entropía. Mañana vamos a hablar de la extensión de una fuente de memoria nula. Eh, el viernes vamos a hablar de la entropía condicional y sus propiedades. Y el lunes vamos a hablar de las extensiones de una fuente de Markov. Con eso habríamos cubierto todo el contenido de la primera unidad didáctica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que probablemente, como no estamos escribiendo en pizarra y probablemente algunos ejercicios lo hagamos más tarde, podamos terminar antes, podamos ver, tengamos algún tiempo extra. Así que usualmente en la formación virtual y en todas las sesiones que yo realizo, procuro que estas no tarden más de una hora, porque es medio complicado de que ustedes revisen en una hora todo el material sin poner la velocidad en YouTube a 2x, ¿no ve? Rapidito, porque si no, es imposible que lo veamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezaremos a hablar de la entropía, ¿no? ¿Qué es la entropía? La entropía está altamente relacionada con lo que hemos visto en la anterior unidad didáctica el día de ayer, con lo que es fuentes de memoria, fuentes de información, con memoria, sin memoria, de tiempo discreto, discretas, ¿no? Que ayer habíamos hablado, y con lo que es la cantidad de información. Entonces, ustedes pueden ver que nosotros tenemos una fuente. Esta fuente nos va a dar símbolos, S1, S2, S sub Q. Como es una fuente, en inglés eso se denomina source, ¿no? Fuente. Por eso es que los símbolos que salen son S1, S2, S sub Q. En la mayoría de los documentos se habla de esa manera para que lo tengamos de memoria, ¿no ve? Como source es fuente, entonces tenemos S1, S2. Entonces, ¿qué me dice? Que yo tengo una fuente de información discreta con un alfabeto fijo y finito de símbolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los únicos símbolos que nosotros vamos a poder manejar son los que pertenecen a la fuente S, que van desde S sub 1 hasta S sub Q. Ese es un conjunto finito de símbolos, desde S sub 1 hasta S sub Q. Y eso es nuestra fuente, ¿no? Una fuente de memoria nula. Si la fuente es sin memoria o de memoria nula, como estábamos diciendo, entonces la probabilidad es fija. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga el símbolo S sub 1? La probabilidad de S sub 1, la probabilidad de S sub 2, la probabilidad S sub Q, ¿no? Entonces estamos hablando de que existe una probabilidad fija. Estos son los dos elementos bien importantes en todo lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Qué es la fuente de información con un alfabeto fijo y finito? Desde S sub 1 hasta S sub Q. Y si esta fuente es de memoria nula, es lo que nos interesa en esta primera sección, entonces estamos diciendo que van a tener probabilidades fijas, ¿no? La probabilidad de que salga el símbolo S sub 1 es la probabilidad de S sub 1. De que salga el símbolo S sub 2, la probabilidad de S sub 2. De que salga el símbolo S sub Q, la probabilidad de S sub Q, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Esto es bien importante porque es lo que nosotros vamos a ir manejando para determinar la entropía. Ahora,
Recordemos la cantidad de información, eso también les decía, ¿no? Que hemos visto el día de ayer. La cantidad de información de un símbolo viene dado, o como dice acá, para cada símbolo, cantidad de información de un símbolo S sub I. ¿No ve? Cuando estamos hablando de S sub I, decimos que I va a ir desde 1 hasta Q. ¿No ve? Porque son los Q símbolos que tenemos en nuestra fuente. Sí, eso hay que tener en cuenta. Si aquí nuestra fuente va desde 1 hasta Q, la cantidad de información va a ir desde 1 hasta Q. Si tenemos 3 símbolos, I va a ir de 1 hasta 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la cantidad de información es igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, ¿no es cierto? Sí, la probabilidad de ese subir. Todo medido en bits, ¿por qué? Porque hemos dicho, si no se escribe la base del logaritmo, siempre vamos a considerar que esa base es 2. ¿No ve? Siempre vamos a considerar que esa base es 2. Entonces, tenemos cantidad de información. Ahora, la cantidad media de información por símbolo, la cantidad media de información por símbolo de la fuente es la sumatoria de la probabilidad de ese símbolo por su cantidad de información. Esta cantidad media de información por símbolo de la fuente estamos hablando de una fuente de memoria nula, se va a llamar entropía y la vamos a denominar HDS, la entropía de la fuente S, ¿no? Entropía de la fuente S, ¿de acuerdo? Y eso es igual a la sumatoria de la probabilidad de S sub I, por la cantidad de información de S sub I. Y la cantidad de información no es nada más que el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de S sub I. Y eso, la entropía se mide bits símbolo. La cantidad de bits por símbolo. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que la entropía no es nada más que la cantidad media de información por símbolo de la fuente de memoria nula. Esa es la entropía, que va a ser la sumatoria de todos los símbolos de la fuente. Eso significa esto. Esta S aquí abajo de la sumatoria significa de todos los símbolos de la fuente, que va a ser la sumatoria de la probabilidad de un símbolo por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, más, ¿no?, la sumatoria, la probabilidad del otro símbolo por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, más así hasta recorrer todos los símbolos de la fuente. Y eso se va a medir en bits símbolo. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Entonces tenemos que memorizar estas ecuaciones. La de la cantidad de información, que cuando hablamos de cantidad de información decimos que es la cantidad de información de un símbolo es igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, eso que lo venimos diciendo desde la clase de ayer. La cantidad media de información, que se llama entropía, es la sumatoria, vamos a sumar todos los símbolos, eso quiere decir la sumatoria de ese, de todos los símbolos, la probabilidad de un símbolo por su cantidad de información. La probabilidad de un símbolo por su cantidad de información. Eso, esa entropía va a determinar que va a ser la probabilidad de ese símbolo, la cantidad de información es el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo. Y vamos a ir sumando eso. Probabilidad por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad. Más la probabilidad de otro símbolo, el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo. Más la probabilidad de ese símbolo por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, ¿no? Vamos a ir sumando. Eso va a determinar la entropía, que no es nada más que la cantidad media de información de una fuente. Aquí estamos hablando ya no
de la cantidad de información de un símbolo. Aquí estamos hablando de la cantidad media de información por símbolo de una fuente, y en particular de una fuente de memoria nula. ¿Qué quiere decir memoria nula? Que no estoy considerando los otros símbolos que están, sino que estoy considerando cada uno de los símbolos de manera independiente. Ahora, si medimos la cantidad de información de un símbolo en unidades de orden R, como ayer estábamos hablando, la entropía vendrá dada en la misma unidad y tendremos la entropía de una unidad de orden R, por ejemplo, ayer habíamos hablado de E, que se denomina Nat, o de 10, que se denomina Hartley, y alguien preguntaba, pero puede ser de 3, entonces decíamos, eso va a ser trinario, ¿no? ¿En qué está dado? Va a ser la sumatoria de todos los símbolos, eso significa esto, de todos los símbolos de la fuente S, de la probabilidad S sub i por el logaritmo en base R de 1 de las probabilidades. Unidades de orden R, ya no son bits, ¿no? Pueden ser trinarios, cuaternarios. Y de esto podemos decir que la entropía de una fuente de orden R es igual a la entropía en términos de bits dividido entre el logaritmo base 2 de R. Eso es lo que estamos mencionando. Entonces, esto es para los otros casos, ¿de acuerdo? Para los otros casos en que nosotros ya no estamos trabajando con bits, sino estamos definiendo una base del logaritmo, una base particular del logaritmo. ¿De acuerdo? Esa también viene a ser otra ecuación que hay que memorizar. Veamos algunas propiedades de la entropía. La entropía de una fuente va a estar en el rango de 0, va a ser mayor o igual que 0, y menor o igual que el logaritmo, en base 2 estamos explicitando, de Q. Q es la cantidad de símbolos que tiene nuestra fuente. Eso es lo que hemos dicho aquí, ¿no? Q viene a ser la cantidad de símbolos que tiene nuestra fuente. Entonces la entropía va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que el logaritmo en base 2 de la cantidad de símbolos que tiene nuestra fuente. Además, la entropía va a ser igual a 0 si y solamente si la probabilidad, entonces la entropía de un símbolo sub i va a ser igual a 0 si la probabilidad de ese símbolo es igual a 1 para algún i que pertenece, va desde 1 hasta q, ¿no? Igual la entropía de S sub i de un elemento va a ser igual al logaritmo en base 2 de q si y solamente si la probabilidad de S sub i es igual a 1 sobre q. Y además decimos que la entropía se mide en bits symbol, ¿ya? Por convención, por eso es una de sus propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, decimos la entropía de una fuente está entre 0 y el logaritmo en base 2 de q. ¿Cuándo va a tener 0? Cuando su probabilidad es 1. ¿Cuándo va a tener logaritmo en base 2 de q? Cuando su probabilidad es 1 sobre q. Recordando que q es el número de símbolos de la fuente de memoria nula. Y además decimos que la entropía, por convención, se mide en bits symbol. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tenemos una fuente binaria de memoria nula. Cada vez que nos dicen que tiene memoria nula, quiere decir que no vamos a considerar probabilidades condicionales, solamente probabilidades para cada uno de los símbolos. ¿Cuándo consideramos probabilidades condicionales? Cuando la fuente tiene memoria. En este caso, como dice que no tiene memoria, tenemos una fuente S que tiene dos símbolos. Por lo tanto, aquí el S sub Q o la Q va a ser igual a 2, ¿no? Además me dice que las probabilidades P
tiene dos probabilidades, P y P sombrerito, que es 1 menos P. De ahí, ¿qué podemos deducir? Que la suma de las probabilidades, ¿cuánto tiene que ser? ¿Mm? ¿Qué me dice la suma de las probabilidades? ¿Cuánto tiene que ser? Considerando que yo tengo P y P sombrerito. 1. Muy bien, ¿no? Si yo sumo P y P sombrerito, voy a sumar P más 1 menos P. Eso me va a dar 1, ¿no ve? Si recuerdan, las probabilidades de los símbolos de la fuente siempre deben dar 1. La entropía, en este caso, ¿qué va a ser? La sumatoria de P, la probabilidad del primer símbolo 0, por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad del primer símbolo, P, más la probabilidad del segundo símbolo, que es P sombrerito, por el logaritmo de 1 sobre P sombrerito, que se denomina función P o función entropía. Esta es una función P o una función entropía, que se representa de esta manera. La entropía en bits y símbolo, cuando P es 0, la entropía es 0. Cuando P es aproximadamente 0,5, la entropía es 1. Y cuando la probabilidad es 1, la entropía es 0, ¿no? Esto se llama la función entropía. ¿De acuerdo? Para considerar, ¿no? Cuando tenemos eh, probabilidades complementarias, ¿no? Una probabilidad P y una probabilidad P sombrerito. Eso siempre va a ocurrir cuando tenemos una fuente de memoria nula con dos símbolos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. Entonces, si no hay preguntas, voy a compartir un jam y vamos a empezar a hacer ejercicios con todos ustedes. Entonces, voy a abrir un jam. Vamos a esperar unos minutitos. Hasta que se cree el jam. Compartir con otras personas. Ahí está. Ok, hemos creado. Esperen unos minutitos. Creo que se han creado dos jamboards. Ya. Entonces, vamos a compartir. Ok. Entonces tenemos nuestro Jamboard. Vamos a empezar a hacer ejercicios relacionados con la estimación cuantitativa de la información.
Primero vamos a hacer una demostración. Ustedes han de ver que hay muchas demostraciones cuando se habla de, de la estimación cuantitativa de la información. Hasta ayer hemos hecho 3 ejercicios, este va a ser el ejercicio 4 y vamos a decir demostrar aquí vamos a poner que la cantidad de información de un símbolo P elevado a la A es igual a la A por la cantidad de información de P. Esto tenemos que demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, usualmente las demostraciones tienen que ver con la aplicación de algunas de las características de las ecuaciones que hemos visto de la entropía o de sus características. Hemos dicho la entropía está entre 0 y el logaritmo en base 2 de Q, cuándo es 0, cuándo es logaritmo en base 2 de Q, etcétera. Ese tipo de cosas. Pero en este caso, cuando hablamos de cantidad de la información, si ustedes recuerdan, lo único que hemos visto cuando hemos revisado la cantidad de la información, a ver, vamos a mostrarles. Lo que hemos visto cuando hemos realizado la cantidad de información que hemos visto en la clase de ayer, habíamos definido la teoría de la información, sistemas complejos, y habíamos hablado de la información y sus fuentes. Cuando hablábamos de la cantidad de información, simplemente era igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de eso, ¿no? Y aquí habíamos visto las unidades que va a tener la cantidad de información y algunas de estas propiedades, ¿no?, que nos van a servir. En este caso decimos que la cantidad de información siempre debe ser mayor o igual que 0. Y si es 0, es cuando su probabilidad es igual a 1. Además, tenemos esas relaciones que nos van a servir, ¿ya? En este caso, probablemente esta propiedad que dice que la cantidad de información de un símbolo S sub i por un símbolo S sub j es igual a la cantidad de información de S sub i más 1 de S sub j. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que ir usando. Después no hemos visto nada más, ¿no? Eso es lo que ayer habíamos visto y que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ok, vamos a empezar entonces para realizar esta demostración. Para empezar esta demostración, nosotros tenemos que tener algunas ideas previas, ¿no? Vamos a decir solución. ¿Cuáles son las ideas previas? Las ideas previas son las que van a determinar lo que vamos a ir probando. Lo vamos a hacer por inducción, entonces vamos a tener algunos antecedentes. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a tener un caso. La cantidad de información de esta P elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Entonces, todos ya nos damos cuenta que esto puede ser igual a la cantidad de información. ¿Cómo puedo expresar P al cuadrado? Ese suceso, P al cuadrado. ¿Cómo puede expresarse de otra manera P al cuadrado? P por P. P P por por P. P. Exacto, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener aquí P por P. ¿No es cierto? Sí. Y
acabamos de ver, ¿no? Hemos dicho, si la cantidad de información de un S sub I por un S sub J, esto es igual a la cantidad de información de S sub I más la cantidad de información de S sub J. Entonces, esto para nosotros va a ser igual a la cantidad de información de P. El primero P, estaríamos considerando este primero, este de acá, más la cantidad de información de la otra P. Y estaríamos en este caso considerando este otro. ¿No ven? ¿Sí? ¿Y esto a qué va a ser igual entonces? Por las propiedades de la cantidad de información que acabamos de revisar. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual. Si es lo mismo, 2 por la cantidad de información. Exacto, 2 por la cantidad de información. ¿No? Sí. Entonces, eso es algo que nosotros podemos determinar. Entonces, podemos generalizar. Podemos decir de manera general, ¿no? Si yo tengo la cantidad de información, de P a la N, ¿esto a qué va a ser igual? A N veces la cantidad de información. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que probar. Entonces vamos a decir eso. Lo vamos a probar por inducción. Lo vamos a probar por inducción. Entonces, por inducción, podemos empezar indicando algunas equivalencias que nosotros tenemos. Podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. Voy a poner aquí voy a tener cantidad de información de P. Ok, esto es igual. Aquí estoy hablando de cantidad de información. ¿Cuál será el exponente de P? ¿Cuál será el exponente de P? 1. 1. ¿No es cierto? Sí, 1. Y 1, ¿cómo lo puedo representar en términos de una variable m, digamos? ¿Cómo podría ser? Recordemos que P está elevado a 1. Y yo quiero expresar 1 en términos de una variable m. ¿Cómo podría ser? M sobre M. M sobre m. ¿No es cierto? M dividido entre m es 1. ¿De acuerdo? Pero también yo puedo decir que esto va a ser igual a m por 1 sobre m. ¿Es correcto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a aplicar en nuestra demostración. Voy a decir, esto va a ser igual a la cantidad de información de... Ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que podemos decir, va a ser P elevado a 1 sobre M, todo esto elevado a M, y eso es cantidad de información. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque hay la propiedad de la potencia, ¿no ve? Una potencia elevada a otra potencia se multiplica.
que es lo que nosotros queríamos aquí, ¿no? ¿Sí? Esto, ¿cómo consigo? P1 sobre M por M. Eso es lo que significa. Y eso es exactamente a M sobre M y eso es exactamente igual a 1. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ok. Entonces, por los antecedentes que hemos descrito en la inducción, ¿qué podemos tener? Por los antecedentes que hemos descrito, esto puede ser igual a M por la cantidad de información de P elevado a 1 sobre M. Hasta ahí de acuerdo. ¿No ve? Eso es lo que hemos ido diciendo. ¿No? Entonces, ¿qué más yo puedo tener? ¿No? ¿Qué más yo puedo tener? Puedo tener además que la cantidad de información de P elevado a 1 sobre M, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué será igual eso? Por lo que hemos ido viendo. ¿Mm? ¿A qué será igual eso? 1 sobre M por cantidad de información. Exacto. ¿No ve? 1 sobre M por la cantidad de información de P. Si esto lo voy a realizar n veces, ¿qué yo voy a tener? Voy a tener para n veces que yo realice esa operación, entonces yo voy a tener básicamente lo siguiente. Voy a tener cantidad de información de Pn sobre M. Esto va a ser igual a, como hemos visto, y cada rato hemos repetido, N sobre M por la cantidad de información. Entonces, 4. Vamos a decir 4. Por lo tanto, se cumple Por lo tanto, vamos a decir que se cumple esto que acabamos de demostrar, que siempre se va a salir afuera, para un P que va, vamos a decir que esto se cumple, para un P que está entre 0 y 1. C, P menor o igual que 1. ¿Por qué no funciona para 0? ¿Por qué no funciona para 0? Porque todo valor elevado a 0 es igual a 1. No. 0, cualquier potencia de 0, ¿cuánto es? 0. ¿No ves? 0 a la 1, 0. 0 a la 2, 0 por 0, 0. Por eso no funciona para 0. Entonces tiene que ser siempre mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y además, hay que considerar que A, el A que vamos a tener que probar, tiene que ser también mayor que 0. ¿Por qué el A tiene que ser mayor que 0?
¿Por qué el A tiene que ser mayor que 0? Aquí estamos en esto, estamos analizando esta parte. Porque si no siempre va a ser 1. Porque, exacto, porque si es 0, cualquier número elevado a 0 es 1, ¿no ve? Entonces tiene que ser mayor que 0. Esto estamos analizando. Ya hemos concluido que siempre se va a dar esto aquí abajo, por inducción. O sea, hemos demostrado eso. Pero hay que decir las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones para que esto se dé es que P no puede ser 0. Porque si es 0, va a ser siempre 0. A no puede ser 0, porque si no siempre va a ser 1. Entonces, eso estamos diciendo. Además, que A sea mayor que 0 y A puede pertenecer al conjunto de los números reales. No nos interesa eso. Ya está. Entonces, de ahí decimos que la cantidad de información de P elevado a A siempre va a ser igual a A por la cantidad de información de P. Y esto es lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Siempre considerando las propiedades de la cantidad de información que hemos visto. ¿Alguna pregunta? La inducción siempre toma algunos casos particulares y a partir de esos casos particulares va generalizando, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado dos casos particulares, cuando A es igual a 2 y cuando A es igual a N, ¿no? Y a partir de eso hemos ido aplicando la inducción para determinar eso. ¿Ya? Entonces es eso. Hagamos uno más. A ver, hagamos varios ejercicios. En realidad vamos a hacer varios ejercicios el día de hoy.